Buenos días, entonces, para todos. Me alegro tenerlos por aquí. Les decía que no olviden el trabajo del 10%, ya casi se vence el tiempo. Lo deben mandar el 12 porque el 13, bueno, es el último plazo, pero pues ya estaré casi que terminando de evaluar los trabajos, ¿no? Tengo que sacar ahí uno como el, no sé, no diría el mejor, como un representante de cada curso, un trabajo, ¿cierto? Y después, con todos los profesores debemos sacar un trabajo por cada curso como representante y luego con los profesores también vamos a evaluar y vamos a mirar un solo trabajo por los séptimos, uno por los octavos, así uno por cada nivel y se va a premiar, ¿no? Premiar, dar un premio real, ¿no? Que se les hará llegar allá a la casa. Y bueno, esa es, entonces hay una buena motivación para hacer nota, trabajo y responsabilidad, ¿cierto? Para hacer un buen trabajo. Bueno, yo les decía también que debo escoger para la jornada de ciencias, debo escoger una persona que represente a 7-7 para la pequeña izada de bandera, pero les cuento que no he podido, son tan buenos que no sé, me va a tocar rifarlo, creo que lo voy a hacer así, porque tenemos muy buenos estudiantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos al señor Fuentes, Samuel, tenemos a Dana Báez, que ha estado súper pila en todo y bueno, excelente. Tenemos al señor Emanuel, que ha sido una ayuda inmensa en estas clases también. Tenemos al señor Iván José, que ha estado, pero pilo ahí, también trabajando. Y no, es que tenemos tantos que ya ni sé. Osmar también está muy pendiente. Julián también, que ha estado pilo. Entonces, bueno, yo con el perdón de ustedes voy a hacer una rifa interna y voy a escoger. O sea que la persona que salga ahí, ya saben, yo envío la listica de los nombres y sé que esa persona que sale pues los va a representar. No pedí, rogué, supliqué que me dejaran colocar varios y no que solamente uno porque de cada curso que queda muy largo el video y entonces habría que enviar una fotico para subirlo en ese video y presentarlo como la izada de bandera, ¿no? Entonces, lo más importante de todo es saber que estamos haciendo las cosas bien, que estamos súper pilos, que hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces, esa es el mayor premio, ¿no? El aprendizaje que se tiene, que nadie no lo quita, ¿cierto? Y los premios que nos den, bueno, pues bienvenidos, pero lo más importante de eso es el aprendizaje. Entonces, estamos hablando de sistema circulatorio en mamíferos, ¿cierto? Lo terminamos, dijimos, mamíferos, igual que las aves, tienen circulación cerrada, doble y una circulación completa, ¿listo? Son las características de esa circulación. Tienen un corazón ubicado igual que el nuestro, dividido en 4 partecitas. Tabicado quiere decir que está dividido por una pared, 2 paredes exactamente, que lo divide en aurículas y en ventrículos. A las aurículas llega la sangre y de los ventrículos sale la sangre, que fueron los mamíferos. Aquí lo tenemos. Entonces su circulación es doble, tiene una circulación superior o mayor que va del corazón a los tejidos, de los tejidos al corazón. Y tiene una circulación menor que va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. ¿Listo? Entonces, ese tipo de circulación también es la que se da
en los seres humanos. Nosotros tenemos circulación doble, completa, y tenemos circulación cerrada, obviamente, ¿no? Aquí tenemos nuestro corazón, ¿cierto? Está ubicado en el tórax con la punta hacia el lado izquierdo. Recuerdan que decíamos que el pulmón izquierdo es un poco más pequeño debido a que ahí va la punta de nuestro corazón, ¿cierto? Tenemos unas aurículas y unos ventrículos, ¿listo? Del lado izquierdo del corazón sale la sangre con oxígeno y al lado derecho llega con dióxido de carbono y desecho, ¿no? En el dibujo, la que lleva oxígeno la pintan rojo y la que lleva dióxido de carbono la pintan azul. En la vida real, ambas son rojas, solo que la que lleva dióxido de carbono es más oscuro, el rojo, ¿cierto? Tenemos aquí venas y arterias, ¿no? Tenemos la principal arteria nuestra, entonces aquí la vemos, la arteria aorta, mírenla, sale del ventrículo izquierdo, aquí va, da la vuelta, baja, pasa por detrás del corazón, baja por nuestro cuerpo hasta dividirse por cada uno de los sitios que pasa, ¿sí? Y se va dividiendo, haciendo más pequeña, hasta que se convierte en capilares para poder entrar a cada una de las células, llevando oxígeno y nutrientes, arteria aorta. Otra parte va hacia arriba, la arteria aorta descendente, va hacia abajo obviamente, la arteria aorta ascendente hacia arriba, ¿sí? Irrigando la parte de la cabeza, el cerebro, el cuello, todo esto. Y luego de cada una de las células salen los desechos, el dióxido de carbono por los capilares y luego van cogiendo venitas pequeñas, hasta desembocar, es como un río, ¿cierto? La hidrografía, en donde un río principal recibe los afluentes, entonces así mismo. Esas venas pequeñas se van haciendo más grandes, van por todos los órganos, no hay un sitio en donde no llegue sangre, y llega y desembocan en la vena principal, que es la vena cava. La vena cava inferior, y la vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha y llega al ventrículo derecho, de donde sale, mírenla por acá, ya por detrás del corazón, sale y va a los pulmones, en donde es purificada y regresa a la aurícula izquierda para ser repartida. Este proceso es continuo, nunca para, o sí para, ¿no? Cuando nos enfermamos y cuando morimos, ¿no? Entonces, es un proceso, tenemos más o menos 5 o 6 litros de sangre y ese está pasando unas 1000 veces por el corazón en un día. Todos esos litros de sangre pasan por el corazón, ¿listo? Aquí tenemos, esto que se pinta acá es el encuentro con los capilares, las venas y los capilares, para comunicarse y llegar a cada una de las células. Luego sale la vena y luego va al pulmón a ser purificada y regresa al corazón. ¿Listo? Entonces, nosotros decíamos que el sistema circulatorio humano, igual que el de los mamíferos, nosotros somos mamíferos, está formado por un corazón que es el motor del sistema circulatorio. La función es bombear e impulsar la sangre, ¿cierto? Para lograr vencer la fuerza de gravedad. Si no tuviéramos esa bomba de impulso, ¿cierto? Es una bomba que está impulsando, es aspirante e impelente, quiere decir que chupa la sangre y vuelve y la bota, ¿cierto? Aspirante e impelente. El corazón está ubicado, dividido en 4 cavidades, es tetracavitario, 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Los vasos sanguíneos son las arterias, que son un poco más gruesas que las venas, tienen más
más tejido endotelio, ¿cierto? Tiene más endotelio y son las que permiten la circulación de la sangre con oxígeno y alimentos, ¿cierto? Aquí vemos cómo se unen con los capilares, entran a la célula y luego salen hacia la vena llevando los desechos. Las venas son más delgadas y tienen unas válvulas. Una válvula es algo que impide que la sangre retroceda, ¿cierto? Que se devuelva. Entonces las venas tienen esas válvulas. Cuando las venas están más superficiales, cuando hay mala circulación, se dañan esas válvulas de las venas, entonces se brotan esas venas, se salen y se ven a través de la piel y es lo que se llama la vena varice, ¿cierto? Todas las venas llevan dióxido de carbono y desechos, exceptuando las venas pulmonares que hacen lo contrario, ¿no? Lo mismo las arterias pulmonares. Y aquí tenemos los capilares que son vasos muy pequeños que permiten la entrada de la sangre a cada una de las células, ¿cierto? Luego tenemos la sangre. La sangre está formada por un plasma, que es como la parte líquida, es de color amarillito, y está compuesto o está formado de proteínas, ¿cierto? De azúcares, de nutrientes, de grasas, de sales minerales, y es un 90% de agua, y en ese líquido van nadando las células sanguíneas, ¿cierto? Bueno, dentro de esas proteínas están las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno, que es el encargado de formar los tapones cuando hay una hemorragia. Hay sales inorgánicas que están en ese plasma, sustancias transportadas por la sangre. Y tenemos las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, llamados también hematíes, o aquí, espérame a ver si lo encuentro acá. Glóbulos rojos, hematíes, eritrocitos también se llaman, ¿sí? Glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno y llevar los nutrientes. Tienen una proteína llamada hemoglobina que les da el color rojo. Siempre es un tejido conectivo líquido, es el único tejido líquido que hay en el cuerpo. Los glóbulos blancos, aquí los tenemos, son también llamados leucocitos, ¿sí? Y son los encargados de proteger el organismo del ataque de virus, bacterias y agentes externos, ¿cierto? Que nos puedan causar daño. Cuando tenemos una infección, tenemos fiebre, estamos enfermitos, nos duele en algún sitio, se nos inflamó algo, tenemos materia, ¿no? Pus, cuando se nos infecta algo, el médico nos envía un examen de sangre para saber si los glóbulos blancos están aumentados. Si están aumentados, el médico determina que hay una infección. Se aumentan los glóbulos blancos cuando hay una infección para luchar y defender el cuerpo, ¿listo? Si se aumentan mucho y por mucho tiempo seguido, sin tener una infección, entonces ya se piensa en enfermedades graves, como por ejemplo la leucemia, ¿cierto? Que es un cáncer en la sangre en donde los glóbulos blancos se aumentan y empiezan a destruir a los glóbulos rojos. Luego vienen las plaquetas, que son unas células encargadas de la coagulación sanguínea. Ellas también se llaman trombocitos, trombocitos. ¿Por qué? Porque forman trombos o tapones para evitar que la sangre salga en el caso de una hemorragia. Si se producen mientras la sangre está normal, nos van a causar mucho daño, ¿cierto? Las plaquetas no pueden aumentar porque si no nuestra sangre se va a coagular y podemos morir, ¿cierto? O formarse en trombos que nos va a taponar esa circulación y el tejido al que no le llegue sangre puede morir, ¿no?
y puede producirse un infarto al miocardio, un infarto del corazón, un infarto cerebral, un infarto pulmonar, cuando muere un pedazo de ese tejido. ¿Listo? Por eso es que no debemos estar tanto tiempo sentados, sino que debemos hacer pausas activas, levantarnos, estar haciendo ejercicio un poco para evitar que esto pueda ocurrir. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Me dormí. No, señora. Bueno, vamos a mirar entonces, bueno, miremos acá. Vamos a mirar, aquí tenemos el ser humano, su sistema cardiovascular. Todo lo que sea cardio se refiere al corazón, ¿cierto? Vascular a los vasos sanguíneos. Listo. También está dentro del sistema circulatorio, está un sistema muy importante que es el linfático, ¿cierto? Es paralelo a las venas y a las arterias, va circulando un líquido que es la linfa, ¿cierto? Que recoge lo que puede filtrarse de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y además está también por todo el cuerpo esa linfa, luego lo vamos a ver, formando unos ganglios, que son los ganglios linfáticos, que están llenos de glóbulos blancos para defender el cuerpo de las infecciones. No sé si alguna vez se les ha inflamado un ganglio y les sale como una bolita por aquí, les duele, ¿cierto? En diferentes partes del cuerpo cuando tenemos... Sí, profe, a mí se me bajó una vez acá Sí, y me dolía hartísimo. Sentía que se me iba a porque estallar. sí, cuando tenemos, por ejemplo, las amígdalas inflamadas, nos duele todo esto aquí como unas bolitas que nos salen. Si, por ejemplo, tenemos una herida en la mano y está infectada, nos sale aquí en la axila una bolita que la podemos tocar y nos duele hartísimo. Esos son los ganglios que se llenan de glóbulos blancos para luchar contra esa infección. Nosotros tenemos un sistema de defensa que ya lo quisiera cualquier país para defendernos, porque y sin embargo nos enfermamos y morimos porque somos seres vivos y somos seres mortales, ¿cierto? Con este virus ahora se presenta una reacción en cadena del cuerpo luchando contra el virus que altera absolutamente todo del cuerpo, incluso altera las plaquetas y la persona que tenga el virus puede presentar trombos, ¿cierto? O sea, tapones. Es como si tuviéramos el tubo de la casa del lavaplatos y se nos taponara, entonces el agua no puede circular y empieza a regarse. Nuestro cuerpo se tapona, la sangre no puede pasar y si es muy grave, el órgano que se quede sin sangre puede morir, puede dañarse, puede lastimarse, ¿cierto? Entonces, esto produce, por ejemplo, a nivel de los pulmones, esa trombosis, el virus, el COVID, y entonces podemos morir, podemos quedar en estado de coma, podemos estar muy, muy graves. Tenemos dolor en el cuerpo, tenemos fiebre, porque son las reacciones. La fiebre es una reacción del cuerpo en la lucha que él está librando. Imagínense a los glóbulos blancos allá con sus espadas luchando, se acaloran, sube la temperatura, ¿cierto? Es una manera de decirles el cuerpo que está luchando. Lo mismo el dolor, ¿cierto? ¿Qué órganos forman el sistema circulatorio? Entonces ya lo habíamos visto, el corazón, ¿cierto? Aquí con sus partecitas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el tabique, que son las paredes que lo dividen en 4 pedazos, ¿cierto? Y también hay unas válvulas aquí que cierran la aurícula y el ventrículo para que no se comuniquen. Esas válvulas cierran. Está la válvula cúspide en el lado derecho y la tricúspide en el lado izquierdo. Tenemos los tabiques, ya los había nombrado, y de aquí salen todas, llegan las venas y salen las arterias. El color rojo es para la sangre oxigenada y el color azul lo pintan
en los dibujitos para la sangre con dióxido de carbono. Tenemos como órganos entonces el corazón, figura acá, que es el que bombea la sangre. Tenemos los vasos sanguíneos, ¿cierto? Encargados de transportar la sangre por todo el cuerpo. Vamos a mirar qué nos dice acá. Entonces tenemos las arterias, se encargan de distribuir la sangre, pero con oxígeno y nutrientes, menos las arterias pulmonares. Son gruesas, tienen paredes gruesas y son muy elásticas. ¿Listo? La principal, nuestra arteria aorta, ¿cierto? Y las arterias van recibiendo los nombres de acuerdo a los órganos por donde pasa, ¿cierto? Aquí tenemos las venas que son un poco más delgadas, son menos flexibles, son muy frágiles, por eso cada rato podemos lastimarnos una vena superficial, ¿cierto? Cuando se nos hacen esos moraditos que nos golpeamos, lo que estamos golpeando son capilares, se riega un poco de sangre y se nos pone negro o moradito. Tenemos los capilares. Hay capilares venosos y capilares arteriales. Los que comunican las arterias y los que comunican las venas, ¿cierto? Entonces las arterias se van haciendo delgaditas hasta volverse en capilares, lo mismo las venas, ¿listo? Están por todas partes del cuerpo. Aquí tenemos la sangre. Entonces tenemos el plasma y las células sanguíneas. Vamos a mirarlas. Estamos mirando el plasma en la parte que flotan y las células, cerramos por allá un micrófono, gracias. Las células, los glóbulos rojos, que su principal función es el transporte ¿de qué? Nutrientes. De nutrientes y de nutrientes y de Oxígeno. oxígeno, muy bien, muy bien. Tiene una proteína de color rojo presente en el citoplasma celular que se encarga del transporte de oxígeno y del transporte del dióxido de carbono. Esa proteína se llama hemoglobina, ¿cierto? Bueno, entonces llevan el dióxido de carbono hacia los pulmones y de allá traen el oxígeno. Recuerden ese intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre, se llama hematosis y ahí es donde se intercambian los gases, ¿cierto? Y el dióxido de carbono es llevado hacia los pulmones para ser excretado, sacado al exterior. Los glóbulos blancos son células incoloras, hay de diferentes clases. Se llaman glóbulos blancos o se pueden llamar leucocitos o reciben nombres de acuerdo a su forma, neutrófilos, eosinófilos, ¿sí? Hay varias clases. Son células incoloras, actúan como la defensa del cuerpo, ¿cierto? Contra diferentes agentes que lo pueden atacar. Los glóbulos blancos son fagocitos, o sea, hacen la fagocitosis, se comen otras células. Si fueran humanos diríamos caníbales, ¿cierto? Se comen a otras personas. Estos glóbulos blancos se comen a otras células, hacen la fagocitosis, ¿no? Entonces, ellos identifican la sustancia, el agente, lo que está adentro. Si no lo identifican y lo identifican como un peligro, de una vez, se lo comen y lo destruyen, ¿cierto? Es nuestro sistema inmunológico junto con otras sustancias, proteínas y otras cosas que nos ayudan a la defensa. Y tenemos las plaquetas, que son fragmentos celulares, no son células completas, son muy pequeñas, sirven para frenar las hemorragias, es decir, la salida de la sangre que puede generarse en los vasos sanguíneos. Su función es producir trombos, tapones, para evitar que la sangre salga. Forman trombos, ¿cierto? Y aumentar el espesor de la sangre, al multiplicarse ella, hacen que la sangre esté más espesa para evitar que pueda
salir por la herida y ayudan a cerrar las heridas vasculares y evitar una infección y evitar una hemorragia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una herida, inmediatamente llegan allá las plaquetas a tratar de cerrar y los glóbulos blancos a pararse ahí a la entrada para evitar que puedan ingresar bacterias, virus, todas esas cosas, ¿cierto? A veces la herida es muy, muy grande, que no podemos controlar esa hemorragia con las solas plaquetas, tenemos que ir al hospital a que nos traten, a que cosan la herida y a hacer otro tratamiento, ¿no? Si es en una arteria, por ejemplo, aquí a nivel del cuello, la vena, tenemos la yugular, pasa la arteria aorta también. Si tenemos una herida acá, pues generalmente es mortal, ¿cierto? No hay manera de salvarnos. O, por ejemplo, en la arteria femoral que queda en el nacimiento de la pierna, que es generalmente donde el toro le da una cornada al torero y esa puede ser fatal. Casi es muy difícil salvar a una persona porque es una arteria ahí bastante importante, no la pueden curar fácilmente. ¿Listo? Bueno, eso era lo que quería que viéramos acá. ¿Alguna preguntita? ¿Nada? Vamos a mirar entonces en este tiempecito que nos queda, a mirar acá si alcanzamos este videíto de octavo. ¿Funcionaría nuestro país sin calles, sin carreteras, semáforos, sin policías de tránsito? Sería un caos, ¿cierto? Pues nuestro organismo, al igual que nuestro país, necesita una red perfectamente organizada y conectada para llevar nutrientes y energía a todas las células del cuerpo. A dicha red de calles y carreteras dentro de nosotros la llamamos sistema cardiovascular. Pero su trabajo no termina ahí. A su vez, este sistema se encarga de eliminar todas las sustancias de desecho que son perjudiciales para nosotros. Como vemos, el aparato circulatorio es el encargado de esta difícil tarea mediante la realización de dos funciones. La primera es la distribución de nutrientes y hormonas a través de la sangre, además de la eliminación de los desechos del metabolismo celular. Y la segunda función es la de repartir el oxígeno por todo el organismo, desde los pulmones hasta los espacios intercelulares, es decir, el espacio que hay entre célula y célula. Cuando hablamos del sistema cardiovascular, no solo debemos pensar en el sistema sanguíneo, sino también en el sistema linfático, porque este recoge el plasma que ha pasado por los capilares, unos conductos que transportan la linfa hacia los tejidos. La linfa es una sustancia formada por partículas de gran tamaño llamados macrófagos y por linfocitos que se encargan de protegernos y combatir las diferentes enfermedades. El aparato circulatorio está formado por corazón, órgano que suministra la fuerza necesaria para bombear la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Arterias y venas pulmonares, que son las encargadas de comunicar al corazón con los pulmones para oxigenar la sangre. Venas cavas, son las encargadas de comunicar las diferentes partes del cuerpo con nuestro corazón. Arterias y venas renales, que irrigan los riñones, es decir, que llevan sangre a los riñones. Vena porta, es la vena que transporta la sangre desde el intestino y el vaso hacia el hígado para desechar todos los residuos perjudiciales. Arterias subclavias. Estas son dos arterias con muchas ramificaciones que irrigan las extremidades superiores. Arterias ilíacas. Son dos arterias que, a diferencia de las anteriores, estas irrigan las extremidades inferiores. Arteria carótida y vena yugular, que irrigan el cerebro. Arteria aorta. Esta es la arteria más grande de nuestro cuerpo y su función es irrigar todos los órganos y tejidos de nuestro organismo. Vaso. Es un órgano muy pequeño abdominal que se encarga de la destrucción de glóbulos rojos envejecidos y actúa como reserva de sangre. Arterias mesentéricas. Estas arrancan de la aorta para irrigar todo el tracto digestivo. Sabiendo todo lo anterior, ¿se les ocurre cómo funciona nuestro sistema circulatorio? Pues les voy a contar.
La función general del aparato circulatorio consiste en bombear sangre al corazón a través de un complejo entramado de vasos sanguíneos. ¿Recuerdan las calles y las carreteras? Pues bien, estos vasos sanguíneos son las venas y las arterias, donde las primeras, es decir, las venas, transportan la sangre no oxigenada y cargada de desechos de dióxido de carbono hacia el corazón para ser oxigenada. Mientras que las segundas, o sea, las arterias, transportan la sangre oxigenada desde el corazón hasta los distintos órganos de nuestro cuerpo. Por esta razón, la circulación sanguínea de nuestro cuerpo tiene 3 características, es decir, que es cerrada, completa y doble. ¿Y qué quiere decir esto? Es cerrada porque no se comunica con el exterior como en el caso de los insectos. Es completa porque la sangre venosa y la sangre arterial, es decir, la sangre de las venas y la sangre de las arterias, nunca se mezclan. Y es doble porque posee 2 circuitos, el menor o pulmonar y el mayor o general. Les explico mejor. La menor o pulmonar es la circulación que se realiza entre el corazón y los pulmones, nada más, donde la sangre cargada de dióxido de carbono llega a los pulmones y se oxigena. La mayor o pulmonar es la que distribuye la sangre oxigenada desde el corazón hasta los diferentes órganos y tejidos de nuestro organismo y va recogiendo todos los desechos del metabolismo para eliminarlos. Hemos mencionado mucho a la sangre, ¿cierto? ¿Y sabemos qué es y de qué está formada? La sangre es un tejido conectivo líquido de color rojo que, como dijimos anteriormente, transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y productos de desecho. Está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que son las células sanguíneas disueltas en el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Pero la sangre también ejerce una función de defensa inmunológica, es decir, que nos protege de las enfermedades. Por ejemplo, un hombre adulto tiene entre 5 y 7 litros de sangre en su cuerpo, mientras que una mujer puede tener entre 4 y 5, que representan aproximadamente el 8% de nuestro peso total. Cada día, este volumen de sangre pasa por nuestro corazón más de 1000 veces. Este sistema no se detiene nunca. Bueno, puede llegar a detenerse o funcionar deficientemente si no lo cuidamos. La primera causa de enfermedades coronarias, ataques cardíacos y enfermedades de los vasos sanguíneos es la arteriosclerosis, que es un engrosamiento y endurecimiento de las paredes internas de las arterias a causa de depósitos de placa de colesterol producidas por el metabolismo de las grasas y que la sangre no alcanza a desechar. Otras enfermedades relacionadas con los depósitos de grasa en nuestras arterias son trombos, aneurisma, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, infarto agudo al miocardio, es decir, un ataque al corazón, enfermedades vasculares periféricas, arritmias, hipertensión, en fin, una cantidad impresionante de enfermedades.